Cordial saludo, buenas tardes a todos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar del cuidado de las manos, porque es importante cuidarnos nuestras manitos. Recuerden que es la herramienta perfecta que nos regaló el Creador. Las manos permiten sentir, palpar, crear, conocer y transformar. Por lo tanto, hay que darles obviamente el valor que tienen. Ahora, ¿qué beneficios tenemos al cuidar nuestras manitos? Primero, entender la mecánica del cuerpo y cómo ocurren nuestras lesiones. Ser más fuertes y tener mayor control mientras trabajamos. Incrementar la conciencia de los peligros. Trabajar de manera más segura, inteligente y con menos esfuerzo mediante eliminación de los riesgos. Y protegernos y proteger a los demás a través de una intervención positiva. ¿Te has preguntado cómo sería atar tus cordones si no tuvieras tus manitas o tan solo tuvieras uno? O de pronto intentar abrir una puerta o intentar abrir algo sin los deditos. O quizás tratar de saludar como lo hacemos de manera cotidiana, estrechando la mano. O probar tomar nuestros alimentos sin la ayuda de nuestros dedos. Entonces, para ello es necesario, pues obviamente, el cuidado de estas herramientas fundamentales, nuestras manos. Vamos a hablar entonces del tipo de lesiones que se nos pueden generar en los accidentes de trabajo. Primero vamos a hablar de las lesiones traumáticas. ¿Y qué es una lesión traumática? Cuando hay gran cantidad de energía en el desarrollo del accidente. De pronto por utilizar accesorios como anillos, en la limpieza de las máquinas cuando no las detenemos, no hacemos la desenergización y los equipos siguen en movimiento, o cuando tenemos una utilización inadecuada de las herramientas. Por contacto, resulta que de pronto en el lavado de manos yo estoy utilizando algún producto químico que me puede llegar a quemar mis manitos, por no leer las etiquetas de seguridad, no identificar qué tipo de sustancia es, o definitivamente el uso o el no uso de los guantes de protección. Y también podemos tener lesiones por el tipo de movimiento. De pronto tenemos lesiones cuando estiramos los dedos, cuando estiramos las muñecas de manera, digamos que exagerada, sobreesforzamos las articulaciones y viene la lesión. Ahora, ¿cuáles son las causas más comunes de los accidentes en manos? Primero, el uso inadecuado de la herramienta o los equipos. Utilizar equipos o herramientas en mal estado. Atrapamiento en puertas o en bisagras, equipos, maquinaria, motores, contactos al manipular productos químicos, movimientos repetitivos y no usar los elementos de protección personal. Ahora, vamos a caracterizar, vamos a tipificar el tipo de lesiones según la actividad que nosotros estamos realizando. Entonces empezamos por el manejo manual de las cargas. ¿Qué pasa? De pronto no usamos los guantes de manera adecuada, de manera segura, están deteriorados. Seleccionamos los guantes inadecuados, muy grandes o que no pertenecen al tipo de riesgo al cual yo me estoy exponiendo. No usamos los guantes de acuerdo a las medidas de nuestras manos, entonces me quedan muy justos, muy pequeños o por el contrario, muy grandes, entonces no me protegen. Trabajar sin guantes en la manipulación con astillas metálicas, con aristas, con bordes irregulares. Manejar material manipulándolo de manera inestable, entonces de pronto veo que ese material se va a venir sobre mí y yo inmediatamente pongo las manos, entonces ahí tengo un sobreesfuerzo. Trabajar sin revisar el estado de los materiales, de la calidad de estos mismos materiales. Levantar obviamente peso excesivo que me puede generar fácilmente un atrapamiento en manos y tener ya lesiones de bases, heridas y manipular material sucio. Eso respecto al manejo manual de las cargas. Respecto al manejo de sustancias peligrosas, primero, manipular productos químicos sin guantes.
Seleccionar y usar guantes inadecuados. Entonces de pronto yo estoy utilizando unos guantes de látex y realmente necesito unos guantes de nitrilos para la manipulación de la sustancia química. No usar nuevamente los guantes acordes a las medidas de la mano. Desconocer toda la información referente a la hoja de datos de seguridad del producto. Quitarse los guantes mientras trabaja porque de pronto me siento un poquito más cómodo. Tocar con la mano los guantes contaminados. Entonces a veces estamos realizando la tarea de manera juiciosa, los guantes quedan obviamente al exterior contaminados, pero no tomo la precaución para retirarlos. Y obviamente utilizar guantes en mal estado en donde yo entre en contacto con la sustancia peligrosa. Frente a las quemaduras, manipular superficies calientes sin los elementos de protección personal acordes a la tarea. Aquí recuerden que probablemente serían materiales aluminizados o ignífugos, o que de cierta manera sean gruesos para evitar el contacto directo con la superficie caliente. Contacto con vapores a altas temperaturas. Recuerden que los vapores también queman. Contacto con sustancias peligrosas que originan quemaduras de tipo químico. Contacto con la electricidad. Contacto con materiales a altas temperaturas, aceites, materiales fundidos, etc. Fricción a realizar fuerza excesiva, entonces constantemente yo estoy pasando mis manitos y esto me puede generar lesiones, ampollas, quemaduras. Contacto con gas licuado, que esto me puede generar quemaduras por frío o exposición de las manos a bajas temperaturas. Con el uso de elementos cortantes, ¿cuáles son estas características? Entonces, usar las hojas extremadamente expuestas. Entonces, el cuchillo o el bisturí tiene la hojita de corte extremadamente expuesta. Pasar herramientas de mano en mano con el filo expuesto. Entonces, siempre recuerden que nosotros pasamos nuestras herramientas y la pasamos por el cabo, o sea, que la otra persona reciba la herramienta por el cabo. Realizar cortes en dirección hacia el cuerpo. Guardar elementos cortantes en los bolsillos y no en el portaherramientas. Entonces muchas veces nosotros, por no utilizar el portaherramientas o la maletica que nos dan, venga aquí en el bolsillo, por aquí en el pantalón, y un mal movimiento puede generar una lesión. Dejar elementos cortantes en cualquier lugar y a la mano de cualquier persona. Usar la herramienta incorrecta, entonces de pronto estoy utilizando quizá un cuchillo para tratar de apretar, por ejemplo, un tornillo, y realizar las tareas obvios sin el uso de los guantes de seguridad. Frente al uso de las herramientas, nuevamente aparece el uso de las herramientas defectuosas. Hay que tener presente que en nuestras organizaciones es necesario dar de baja esas herramientas que definitivamente ya no nos sirven, ya presentan algunas condiciones defectuosas en sí, sin filos o que bailan, no están bien sujetas a los cabos, etc. Entonces es necesario que verifiquemos el inventario de nuestras herramientas para dar de baja estos elementos riesgosos. Utilizar o usar herramientas inadecuadas para la tarea. Usar de forma incorrecta la herramienta para lo que no es. Mantenimiento deficiente de las mismas. Y recuerden que el mantenimiento va incluso desde la limpieza del equipo, la lubricación de la herramienta. Dejar elementos cortantes en cualquier lugar y dar mal uso a los elementos de protección personal, inclusive el no usarlos. Ahora, en la intervención de las máquinas, pues nosotros también hacemos mantenimiento e intervención de las mismas, ¿cierto? Y entonces aparece la primera causa, trabajar sin aplicar o utilizar sistemas de bloqueo. La máquina aún está conectada, aún está en funcionamiento cuando yo la intervengo. Intervenir equipos cuando están energizados. Entonces, muchas de las máquinas hay que dejarlos, desconectamos de su fuente de poder, pero hay que dejarlos como que se disipe esa energía que queda acumulada. Falta y falla en los sistemas de protección y de bloqueo. De pronto sí están, por ejemplo, una guarda de seguridad, pero no está bien sujeta y se puede caer. Y allí podríamos entrar en contacto con nuestras manitos.
Alterar y o violar los sistemas de bloqueo, entonces aquí elimino pantallas, guardas de seguridad, etcétera, porque pues para mí es más cómodo como operario acercarme a la herramienta de esa manera, al equipo de esa manera, pero estamos exponiendo nuestras manos. O de pronto no somos conscientes o cometemos errores en el bloqueo y la señalización de los equipos energizados. Hacemos reposición de la energía y no avisamos al personal que está en el área para que se retire y obviamente no tengamos inconvenientes. Levantar carga con peso excesivo que igualmente nos puede generar atrapamiento en manos. Y trabajar y desarrollar actividades cerca de elementos energizados o en movimiento. Entonces hay que tener en cuenta que cuando muchas máquinas están operando al tiempo, pues señalizar e identificar ese tipo de situaciones. Protección en las máquinas, entonces nuevamente aparece la falta de protección, dejando puntos peligrosos, puntos de liberación de energía, exponer a un potencial de liberación de energía sin protección, o sea, sin la debida guarda, o simplemente yo toco la máquina y aún está liberando energía causándome el accidente en las manos. Protecciones inadecuadas o insuficientes. Retirar y no reponer las protecciones. Y esto sucede mucho cuando estamos haciendo cualquier actividad de mantenimiento, de intervención, de limpieza, de lubricación, y se nos olvida instalar nuevamente esas guardas. No utilizar protección con los equipos, o transitar y o trabajar en las cercanías de equipos con riesgo de atrapamientos, proyección de partículas, materiales u otros. De pronto las máquinas tienen sus guardas, pero es tal el impacto y tal la generación, por ejemplo, de proyección de elementos, que será necesario instalar mamparas o encerrar la máquina con el fin de que no se generen este tipo de situaciones. Nuevamente la falta de inspección y mantención de las protecciones, mantenimiento de las protecciones, o vulnerar los sistemas de protección de las máquinas, porque me es más cómodo para mí trabajar sin ese tipo de elementos. Prevención de golpes de materiales y estructuras. Entonces hay que tener en cuenta la seguridad en el traslado de elementos voluminosos de forma manual. Porque a veces nosotros de pronto el elemento quizá no pese mucho, pero es extremadamente grande y en el momento del desplazamiento yo sufro atrapamientos, yo sufro choques, lesiones con mis manos al tratar de ingresar por las puertas que quizás son más angostas. Aquí está el tema de trasladar de forma manual por espacios muy reducidos, entonces mis manitos son las que van a quedar allí atrapadas. Trabajo en espacios reducidos o de difícil acceso, o manipular herramientas de trabajo con mangos sucios, grasas, aceites, que hacen que esas herramientas, que lo que yo estoy manipulando, se deslice y me genere lesiones en mis manos. Ahora, revisando las lesiones por el tema de contactos eléctricos, ¿por qué se me da? Por sobrecargar o conectar distintos artefactos en un mismo punto, entonces en regletas, bueno, básicamente es en regletas, ¿cierto? Entonces, fácilmente yo puedo tener contacto con esa regleta, hace corto y tengo pues la lesión, la quemadura. O utilizar aparatos eléctricos y electrónicos con cables defectuosos y enchufes dañados. Uso de herramientas o maquinaria dañada. Manipulación de máquinas y equipos con las manos mojadas. Entonces recuerden aquí adicionalmente que nosotros sudamos y ese sudor también puede ser altamente conductor de la electricidad. O de pronto accidentalmente mojamos enchufes, tableros eléctricos, etc. y nuestras manos llegan a tocar esas superficies. Fallas en instalaciones eléctricas en los puestos de trabajo. Aún yo sabiendo que el enchufe que yo estoy utilizando siempre está como con un ruidito o que siempre que conecto me genera chispas, lo sigo utilizando. Intervenir máquinas o equipos defectuosos y usar máquinas y equipos con bajo nivel de protección. Entonces, ¿cuál es el perfil o cómo se relacionan esas lesiones en nuestras manitos? Por manipulación de equipos, herramientas, etc. En mal estado tenemos el 33%.
pisadas el 23%, levantamiento o sobreesfuerzo el 15% y el resto de lesiones está en un 29%. Entonces aquí lo importante, señores, es que nosotros empecemos a generar esa cultura del cuidado, esas culturas o esas campañas de seguridad del cuidado de las manos, con el fin de que no lleguen a sufrir mayores lesiones o mayores efectos negativos. Siempre proteja y tenga cuidado y salve sus manos. No hay repuestos disponibles. A veces, por ejemplo, nosotros llegamos a sufrir este tipo de lesiones como se muestran aquí en las imágenes, por productos químicos, por algún tipo de reacción y no le tomamos la atención necesaria y requerida para el control de este tipo de situaciones. Puede ser que no sea netamente por el desarrollo del trabajo, pero puede ser por un trastorno alimenticio, un trastorno hormonal. Entonces, por favor, tengan presente también este tipo de situaciones. Ahora, identifiquemos esos puntos de riesgo, esos peligros existentes para que mis manitos no lleguen a sufrir. Involuntariamente nosotros nos exponemos al peligro y allí es donde se me potencializa el riesgo y me genera la lesión. ¿Qué vamos a evitar? Los puntos de aprisionamiento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Usando la protección adecuada para las manos, identificando esas trampas de las manos, inspeccionando siempre las herramientas antes de utilizarlas, no usando guantes alrededor de equipos en movimiento o si los vamos a utilizar, pues que sean lo suficientemente justos para que no se me vaya a generar un atrapamiento. Vamos a utilizar solo las herramientas de poder si estamos calificados y aptos para el desarrollo de la tarea. Vamos a evitar el uso de cuchillos y vamos a utilizar las herramientas adecuadas, apropiadas para el desarrollo de la tarea. Vamos a eliminar todo ese tipo de accesorios que nosotros utilizamos, anillos, pulseras, bueno, un montón de aditamentos que nosotros utilizamos cuando estemos en operación, cuando estemos en el trabajo. Siempre se debe hacer un análisis de riesgo antes de iniciar el trabajo y hay que intervenir frente a cualquier situación de riesgo. Ahora, reconozcamos la señalización que está en nuestras máquinas, en nuestros equipos. Señalización de aplastamiento, de cizallamiento, de cortes, de punción, de abrasiones, de arrastre, de enganches, de atrapamientos o una combinación de las anteriores. Siempre usemos guantes ajustados, cómodos y en buen estado. Recuerden que los guantes son un elemento que se consume en el desarrollo de la tarea. ¿Sí? Entonces se va desgastando, se agujera, se le van las costuras, etc. Entonces, no use elementos cortantes con hojas muy expuestas. Nunca intervenga equipos en movimiento. No exponga las manos a superficies a altas temperaturas. Puede ser que en el desarrollo de nuestra vida de trabajo hayamos perdido cierta sensibilidad en nuestras palmas, en nuestras manos, pero eso no quiere decir que seamos inmunes ante las altas temperaturas. No traslade objetos pesados con las manos, no guarde elementos cortantes en la ropa o bolsillos. Cuida tus manos, usa siempre guantes anticorte, cuida tus manos siempre usando guantes cómodos y en buen estado. Verifica siempre la protección que estén instaladas en las máquinas y en los equipos. Antes de trabajar, siempre verifiquemos los dispositivos de seguridad, por ejemplo, como las paradas de emergencia. Y verifica siempre el buen estado de las herramientas. Respeta las señales de seguridad. Si están instaladas es porque el riesgo está allí, el peligro existe y queremos que ustedes entren interactuando negativamente con él. No usemos ropa que pueda engancharse fácilmente en las máquinas, que sea muy holgada, que tenga accesorios que fácilmente puedan ser atrapados. No hagamos por ningún motivo palancas con las hojas de corte, por ejemplo, al destapar quizá un tarro de pintura, a veces utilizamos limas, cuchillos y esto fácilmente va a hacer que la hoja se flexione de tal manera que se rompa. No guardemos cuchillos en ropas o bolsillos. No expongamos nuestras manitos a superficies calientes, no intervengamos equipos en movimiento,
Nuevamente está el tema de no trasladar objetos pesados, no alterar dispositivos de seguridad, retirar guardas, acceder a la máquina pues para que el trabajo aparentemente sea más rápido. Puede ser más rápido, pero definitivamente es más inseguro. Nuevamente está el tema de las hojas expuestas. Siempre utilicemos las herramientas adecuadas. Aquí está un ejemplo muy claro de cómo un inocente anillo, por más sencillo que parezca, nos puede generar este tipo de lesiones. ¿Cuál es la clave de la prevención entonces? Vamos a entender la tarea que se nos ha asignado. Si no entendemos, por favor, preguntemos. Resolvamos nuestras dudas. Tengamos plena conciencia de los peligros, identifiquémoslos, eliminémoslos y, en lo posible, controlarlos. Pensemos en nosotros mismos. ¿Realmente podemos controlar esos riesgos o realmente es seguro realizar la tarea? Y recuerden que nuestra obligación siempre es intervenir. De pronto nosotros a veces hacemos nuestra tarea de manera segura, pero nuestros compañeros están cometiendo errores. Entonces allí es el tiempo que ustedes tienen para decirle, oye, estás haciendo la tarea mal, se debe hacer de esta y de esta manera. Y reportemos siempre todas estas situaciones de peligro que pueden salvar la vida propia y la de un compañero. Recuerden, nosotros solo tenemos 2 manitos y 10 deditos. Creo que ninguno estaríamos dispuestos a perder cualquiera de ellos. Todos son igualmente importantes. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra oportunidad.